bueno, una invitada especial, una persona que nos va, bueno, vamos a tener una pequeña charla, entrevista, para un poquito ir conociendo el trabajo que desarrolla nuestra profesional invitada, una joven profesional, una profesional que está sumergidísima en el trabajo del derecho laboral, que está, en este momento es parte de todo lo que viene a ser el tema de todo esto que se ha venido con el COVID-19, que es el tema de los derechos de los trabajadores. Pero vamos a hacer una charla, o sea, no es esto una clase especial, es una charla que vamos a compartir con ustedes, donde ustedes también van a poder preguntarle a nuestra invitada, pero como les decía, en ese marco de ver dos enfoques, ¿no? Un enfoque que es, digamos, un enfoque tradicional, que es el enfoque de lo que viene a ser el derecho desde la parte de los trabajadores, que, como bien lo sabemos, es una mirada muy tradicional en el marco jurídico legal laboral boliviano, por toda una historia que, bueno, que no es muy necesario saberla porque es parte de la teoría y en algún momento ustedes, si es necesario, si quieren saberlo, lo pueden buscar en el internet porque es totalmente público. Pero la historia del país marca nuestra tradición tan social, tan de derechos, de protección de derechos de los trabajadores. Y por el otro lado, esto que nos interesa, que es, claro, yo como empresario, o sea, o sea, y si se dieron cuenta, se han dado cuenta en la última clase que tuvimos el día martes, claro, nosotros es muy fácil decir para el Estado, cobramos esto sobre esto en el marco del derecho tributario, pero, o sea, realmente cuán beneficioso o cuánto de seguridad nos ofrece el Estado para nosotros en el marco si somos empresarios, ¿no? Y hemos visto en el desarrollo del derecho tributario, que hemos hecho un resumen así súper sucinto, pero para ver sobre todo los elementos centrales en el marco de la empresa y el derecho tributario, los tributos, las tasas y todo esto, oye, que sobre el tema de las empresas cae un sinfín de impuestos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Es para mí un honor poderles dar esta charla, ser partícipe de la clase del doctor Mirko, y sobre todo poderles ayudar a ustedes que están en esta carrera de administración de empresas en lo que es, digamos, mostrarles lo que son las falencias que tienen las empresas y que hacen que abogados como yo en el área laboral podamos ganarles los procesos, ya sea en juzgados o también dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, aspecto que hace que muchas empresas, por las tres falencias que vamos a tocar en esta charla, hacen que inclusive quiebren. Entonces, para mí, como les digo, es todo un honor darles esta charla, ser partícipe, y espero que mi experiencia les pueda ayudar en el área en el que ustedes se van a desarrollar. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, querida doctora María Tatiana. Nuevamente dar la bienvenida. Gracias a los muchachos. Ya estamos 23, perfecto. Estamos entonces ya en hora. Bueno, la primera cuestión que queremos un poquito ir abordando es, a ver, ¿cómo vamos con este tema de entraremos primero por lo que es lo cotidiano, el tema del derecho laboral en el marco desde los derechos que son los derechos sociales, el Estado que cuida los derechos del trabajador? ¿Cómo usted lo ve, doctora? Bueno, dentro de lo que son los derechos sociales, el trabajador está protegido por lo que es la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, su reglamento, como también del Decreto Supremo 28699, los cuales enmarcan todo lo que es el derecho laboral, las obligaciones y los derechos que tienen tanto el patrón como el obrero. Bajo ese aspecto es que nosotros nos vamos moviendo y viendo cuáles son los aspectos que han sido vulnerados y que hacen que crezca lo que es un proceso laboral, ¿no? Bajo ese aspecto, entonces, yo he trabajado con el doctor Freddy Castro Oviedo, quien es ex asesor de la Central Obrera Boliviana, quien en todo este trabajo he podido ir percibiendo, digamos, la vulneración de los derechos tanto por parte de los trabajadores hacia las empresas, como también de las empresas hacia los trabajadores.
Entonces, en marco a esas tres disposiciones legales que tenemos, que es la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el Decreto Supremo 28699, es que se mueve todo el derecho laboral. Ok, entonces ya tenemos, digamos, el marco jurídico que vendría a ser estas tres normativas que vienen a ser, digamos, la columna vertebral de los derechos que protegen al trabajador. A ver, comenzaremos un poco por la experiencia en tribunales. ¿Cómo es un tema de de desarrollar un proceso laboral? Más o menos, denos una descripción y un poco de también, tal vez tenga algún caso ahí que podamos un poquito compartir. Bueno, mayormente para que lleguemos a tribunales, a juzgados, es porque hemos agotado todas las vías y no hemos podido llegar a una conciliación. Para que nazca un proceso laboral, como les dije, hay tres falencias que tienen las empresas. Uno, que es el área de recursos humanos. Dos, que es el área jurídica. Y tres, que es el área de contabilidad. Bueno, vamos a tocar en este momento un tema que es la de reincorporación. ¿Cómo nace la reincorporación? Es cuando existe un despido injustificado hacia un trabajador y, bueno, se revisa el caso y vemos cuáles han sido las falencias. En este caso les voy a hablar de un proceso de reincorporación llevada simple y llanamente dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, en la cual vamos a ver las falencias que ha tenido una empresa, y es una empresa grande a nivel Bolivia, que es ENDE. Entonces, dentro de la empresa ENDE se ha llegado a contratar a 2 trabajadores. Uno, que estaba en el área de cortes y que es contratado de forma verbal el 2019. El otro trabajador que entra también al misma área y es contratado con un contrato escrito por el lapso de 1 año. Bajo ese lapso de tiempo, si ya se han dado cuenta, el que tenía un contrato verbal, el área de recursos humanos nunca se fijó que esta persona estaba con contrato verbal por más de 1 año, 1 año y medio prácticamente. Y bueno, los despiden, acuden a mi persona y reviso los antecedentes. Ahí hemos visto una falencia en el área de recursos humanos. Revisando, los despiden de forma verbal. ¿Y qué es lo que ocurre con el trabajador que tenía el contrato escrito? Evidentemente era por 1 año y este termina el 31 de diciembre de 2019. Pero el 1 de enero él sigue trabajando. Le llaman los de la empresa ENDE para que firme una adenda, o sea, un alargamiento del contrato. Pero dentro de lo que es el derecho laboral no se reconocen las adendas. Bajo ese aspecto, lo llaman y le dicen que tiene que firmar esta adenda, pero la de recursos humanos nuevamente no está y no le hacen firmar. Evidentemente ese trabajador también, y al que tiene el contrato verbal, los despiden de forma verbal también el 31 de junio, sin causal alguna. Ahora, para que se pueda despedir un trabajador, tendría que haber infringido las normativas que están, la normativa legal de la ley, dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, está el artículo 16, donde nos da el parámetro mediante los cuales nosotros podemos despedir a un trabajador. Y revisando, ninguno de los trabajadores habían cumplido, no tenían causal alguna. Bajo ese aspecto, revisamos y hemos hecho una denuncia en el Ministerio de Trabajo donde de forma escrita explico la situación de cada uno de los trabajadores. Les explico que el trabajador 1 ha entrado con contrato verbal y también ha sido despedido de forma verbal. Que el otro trabajador ha entrado con contrato escrito, pero como ha terminado su contrato y ha seguido trabajando al día siguiente de forma continua por 6 meses más, de forma tácita se ha reconducido el contrato. Ambos trabajadores, por estas 2 falencias, llegan a ser trabajadores ya de contrato indefinido, de planta. ¿Qué significa? Que si yo como empresa contrato a un trabajador y lo hago de forma verbal, él ya es de planta. Ahí no hay 3 meses de prueba, ni carta de preaviso de despido, absolutamente nada. El que sí tenía el contrato de 1 año era por 1 año,
pero dado que al día siguiente ha seguido realizando sus labores de forma continua, entonces llega a pasar también a ser de planta. Bajo ese aspecto, nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, especificamos las dos formas de contratación que están en el artículo 16, en el artículo 6, perdón, de la Ley General del Trabajo, y les explicamos que se ha vulnerado el artículo 46 de la Constitución Política del Estado y el artículo 11 del Decreto Supremo 28699, que es el derecho a la estabilidad laboral. Bajo este aspecto, entonces, nosotros llegamos a iniciar la denuncia, se nos recepciona dentro del Ministerio de Trabajo y llegamos a tener una única audiencia en la cual va la empresa. Evidentemente la abogada no estaba preparada, mucho menos conocía lo que era el derecho laboral. Ella defiende su posición indicando que eran contratos por un año, desconocía inclusive que el otro trabajador no contaba con contrato. Entonces nos piden un cuarto intermedio para poder ver la información o el cárdex de cada uno de los trabajadores. Ya para la siguiente audiencia, en toda, lamentablemente, inexperiencia de la colega, nos indican de que no los iban a reincorporar, que no había error y que la empresa estaba en todo el derecho de realizar el despido que vea necesario o el recorte que se vea necesario. Es más, que como eran contratos específicos, no era necesario la reincorporación de los mismos. Bajo ese aspecto se realiza un informe por parte del inspector laboral, el cual va al jefe departamental del Ministerio de Trabajo. Ahora, les voy a hacer un paréntesis. Dentro de esta única audiencia, que yo también he llevado otras audiencias con la empresa ENDE, mayormente si el abogado sabe sobre el derecho laboral, le es fácil resolver el problema dentro de esta única audiencia porque puede dar una salida alternativa. En ese aspecto, en audiencias anteriores fue otro abogado con quien, en ese momento, viendo toda la prueba que se tenía, decía, bueno, señores, los reincorporamos y les pagamos los sueldos de vengados que se les deba a los trabajadores. Y hasta ahí se evitaban la multa dentro del Ministerio de Trabajo por la infracción a las leyes laborales y, digamos, la empresa quedaba exenta de esa multa y el trabajador reincorporado nuevamente a su fuente laboral con el mismo cargo y sueldo que percibía en el momento de su despido, más todos los derechos que se le haya vulnerado, ¿no? La restitución de esos derechos. Pero esta abogada podía haber salido de esa forma porque la prueba era abrumadora, pero ella prefiere no llevar a cabo la reincorporación porque no tenía la experiencia en el área laboral. Evidentemente, a los casi unos 20 días, nace lo que es la combinatoria, ¿ya?, de lo que es la reincorporación de los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo, donde para realizar esta combinatoria de reincorporación verifican toda la normativa laboral, verifican cómo ha procedido la única audiencia y se verifica también toda la prueba que nosotros hemos aportado, ambas partes. Bajo ese aspecto, entonces nosotros hemos llegado a dejar la combinatoria el día jueves, esto es reciente, y se supone que el día viernes, al día siguiente, a las 8 de la mañana, mis dos trabajadores ya deberían estar siendo reincorporados a su fuente laboral. Pero dado que la abogada nunca pasó el informe al área de recursos humanos ni a sus superiores, entonces no podíamos efectuar la reincorporación. Hemos tenido que ir unas 2 veces más y ya bajo la amenaza de solicitar una segunda combinatoria ante el Ministerio de Trabajo y un amparo constitucional por incumplimiento, entonces es que recién se los reincorpora a los trabajadores. Si... Doctora, aquí un poquito la voy a cortar. Estamos con 30, ya estamos los 30 estudiantes, se levantan un poco tarde, va a disculpar. Quisiera aquí regresar un poquito a lo que está diciendo. Bueno, nos está un poquito marcando un proceso. Este es un proceso así fresquito, está en este momento, lo está llevando la doctora
acá yo quisiera ser un poquito más específico. ¿Cuáles son los errores que ha cometido en este caso? Es Ende creo que es, ¿no? O Ende, es Ende. Ende. ¿Cuáles son los errores que comete Ende para perder en sí el caso en el marco de los errores administrativos? Uno que me doy cuenta es de que es sobre este trabajador que no tenía un contrato, pero tenía un contrato verbal. Ese es un gran error, ¿no? Porque ya de alguna manera ya se lo toma como trabajador de planta. O a ver, usted, no sé, me va a corregir. ¿Qué errores administrativos más o menos comete Ende para, bueno, pues, para no poder deshacerse, pongámosle así, de estos señores trabajadores? Bueno, como les había indicado, el error administrativo es tener un trabajador que ha ingresado con contrato verbal. Jamás se le ha hecho firmar por más de 1 año y medio un contrato. Bajo ese aspecto y dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, en su artículo 6, determina los parámetros de contrato. Si yo tengo una persona a mi servicio con un contrato verbal, es de forma indefinida. Ahí no hay 3 meses de prueba ni carta de preaviso para poderlo desvincular de la empresa. El otro error que se comete es tener un trabajador que sí tenía un contrato por 1 año y que él mismo tenía que firmar un adendo, un alargamiento del contrato debido a los conflictos. Se lo llama para que firme la adenda, pero el área de recursos humanos no estaba. Pero también es algo muy importante hacer hincapié que dentro de lo que es el derecho laboral no se reconoce las adendas de contratos laborales. En sí, o es un contrato por 1 año que tiene que terminar, o es un contrato por 2 años o 3 años, pero tiene que tener un plazo específico, más no así un alargamiento por 6 meses más, otros 6 meses más, otros 6 meses más. Eso no es reconocido por el derecho laboral. Bajo Doctora, ese aquí por favor otra preguntita. ¿Qué es una adenda? A ver, porque debe haber algunos compañeros aquí que están un poco perdidos. ¿Qué es una adenda? La adenda es un contrato adicional, es un alargamiento de un contrato, ya puede ser una disposición adicional dentro, digamos, de decirle, si yo lo he contratado por 6 meses, dentro del contrato madre, que sería el contrato 1, nace un 1.1, que sería el alargamiento de este mismo contrato por unos 3 meses más o 6 meses más. Esa es una adenda que también se maneja dentro de lo que es el área civil para los contratos entre empresas, ya sea por servicios o por cualquier tipo de contrato que se haga, o de anticrético, o contratos de compra y venta, más o menos, bajo ese aspecto. Esa es una adenda en realidad. Y es el alargamiento de un contrato o el ponerle más, ¿cómo podemos decirle? Más puntos a un contrato. Ok, doctora. A ver, continuemos con esto. Entonces, uno de los errores sería este, que es el tema de los contratos. Eso es muy importante, muchachos. Muchachas, ustedes van a ver el tema este de contratos, van a estar trabajando en recursos humanos. O sea, van a estar en el pleno centro de actividad, donde esto de los contratos es, pero una cosa fundamental en el momento que se puede generar un conflicto laboral. Continuemos, doctora, a ver, ¿cómo continuamos? Síganos contando este caso, o usted vea. Bueno, como les estaba explicando, al existir estos dos tipos de contrato, y hemos podido identificar que el área de recursos humanos ha cometido dos errores muy grandes. Para mi percibir, para mí es importante que la persona que esté en el área de recursos humanos tenga conocimiento pleno de lo que es el derecho laboral para no vulnerar los derechos del trabajador y no ocasionar un contratiempo a la empresa, ya sea mayormente es económico, pero también legal, porque les pueden ocasionar sanciones muy severas por parte del Ministerio de Trabajo. Es importante que todas las personas que se realizan o se manejan dentro del área de recursos humanos, también del área legal y de contabilidad también, tengan conocimiento pleno, sepan lo que es los derechos laborales.
Si se dan cuenta, entonces, tanto el área de recursos humanos tampoco sabía el derecho laboral. ¿Por qué? Porque han tenido un trabajador con contrato verbal y al otro que sí tenía contrato, le querían hacer firmar una adenda, nunca le hacen firmar y de forma tácita se conduce a un contrato indefinido, que significa que llegan a ser trabajadores de planta inamovibles, ¿ya? Bajo ese aspecto, realizamos, como les había indicado, la denuncia en el Ministerio de Trabajo, se describe a cada uno de los trabajadores cómo ha ingresado y cómo ha sido despedido. Es más, son despedidos de forma verbal sin que ninguno de ambos trabajadores haya incurrido en las causales del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que son los parámetros que nos dan para poder desvincular a un trabajador, que son las faltas que tendrían que haber cometido los trabajadores, lo cual no existían. Ambos eran trabajadores realmente que se desempeñaban muy bien en sus áreas. Al realizar la denuncia, se nos asigna dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, porque es la primera instancia donde se debe acudir, se nos asigna un inspector laboral, el cual nos da una fecha de una única audiencia, se notifica a la empresa ENDE y la empresa ENDE se apersona, ¿no?, en esa fecha con una colega que lamentablemente también no tenía conocimiento de lo que son los derechos laborales. Si bien tenía lo que son o entendía de lo que era el derecho administrativo, mas no conocía lo que era el derecho laboral. Bajo los argumentos de ella es que no tenía a la mano lo que era la información o el cárdex de los trabajadores. No pudo desempeñarse pidiendo un cuarto intermedio y ya en la siguiente ocasión que nos volvimos a reunir, todos dentro del Ministerio de Trabajo, ella explicaba de que no se los iba a reincorporar porque ellos habían cumplido su contrato y que estaban en marco a un contrato específico. Bajo ese aspecto, como la colega desconocía lo que eran los derechos laborales, no le pudo dar una solución. No pudo en ese momento asumir y decir, bueno, señores, sí, evidentemente hay este error por parte de la empresa. De forma inmediata nosotros indicamos que vamos a reincorporar a los dos trabajadores, vamos a pagar los sueldos de vengados y todos los derechos que les correspondan. Si ella hacía en ese momento esto, se evitaba la combinatoria de reincorporación, que es emitida por el Ministerio de Trabajo, y la multa para su empresa. Es importante que la persona que enviemos a una audiencia del Ministerio de Trabajo, que el abogado que enviemos, como les dije, sepa lo que es el derecho laboral, pero también sepa darle una solución. Tiene que ir con una solución concreta. Más si esta persona no puede darle solución, va a desembocar en esto que les indico, ¿no?, que es en una multa muy severa para su empresa, porque ha habido vulneración de los derechos sociales. Bajo ese aspecto se les entrega lo que es la combinatoria y esto se ha entregado el anterior jueves, este jueves que pasó, y el trabajador o los trabajadores tendrían que estar siendo reincorporados el día viernes a las 8 de la mañana. ¿Cómo funciona esto? Si mi reincorporación sale al día, si se notifica el mismo día, al día siguiente ya tendría que estar el trabajador nuevamente reincorporado. En caso de que la empresa incumpliera esta combinatoria de reincorporación, ya le nace otro proceso más, pero ya por parte del Ministerio de Trabajo, por incumplimiento y vulneración a las leyes sociales. Como el día viernes nos presentamos, hablamos con el área legal y nos dicen que desconocían del tema y que iban a tomar las acciones correspondientes. Quedamos para reunirnos ya el día lunes, donde evidentemente tenemos una nueva reunión con el área legal y de recursos humanos, donde yo les digo que si no se me iba a dar cumplimiento a la reincorporación, dado de que ya habían tenido el lapso suficiente el día jueves y viernes para revisar el cárdex de los trabajadores y ver todo lo que había sucedido bajo este aspecto, entonces yo me iba a ir al Ministerio de Trabajo, iba a solicitar una nueva combinatoria de reincorporación y iba a listar mi documentación para presentar mi acción de amparo constitucional. Ante esa presión es de que llaman a otra área más, en sí a las cabecillas, ya a los gerentes de área,
y nos reunimos con ellos. Les explico cómo han ingresado los trabajadores, cómo ha sido la forma de despido y ellos evidentemente reconocen su error, piden disculpas y los reincorporan en ese momento los trabajadores en sus lugares de trabajo, donde corresponde. Evidentemente, el gasto económico para la empresa ya había ocurrido, la multa por el Ministerio de Trabajo ya existía. Aparte de que también les explico lo siguiente, cuando nosotros optamos por la reincorporación de un trabajador, puede ser que este se haya solucionado de una forma no tan inmediata, porque estos han sido despedidos el 31 de junio. Hasta que ellos tomen mis servicios, porque estaban buscando ayuda por varios lugares y son enviados a mi persona por parte de la Confederación de Luz y Fuerza y también derivados por parte del doctor Freddy Castro Oviedo. Entonces, nosotros presentamos la denuncia en julio. Para una reincorporación tenemos también plazos, que son 3 meses a partir del momento de que se haya ocurrido el hecho. Bajo ese aspecto, durante todo el lapso que lleve, ya sea por la vía administrativa, que ha sido esto mediante el Ministerio de Trabajo, se ha resuelto en primera instancia, ya sea que se lleve mediante amparo o también que nos vayamos por la vía judicial, que iniciemos un proceso judicial en los juzgados laborales de reincorporación, que puede llevarnos un lapso, por decirles, de 1 año, 2 años, 4 años. Todo ese lapso de tiempo el trabajador sigue ganando su sueldo y todos los derechos que le correspondan, absolutamente todos. Sale mi sentencia, se ejecuta o puede, digamos, el abogado inclusive decir, no, nos vamos a la segunda instancia, que es la apelación, que ya se ve en las salas. Ahí va a estar 1 año durmiendo el proceso. Hasta ahí el trabajador sigue ganando su sueldo. No les gusta lo que sale de la sala, van a decir, no, nos vamos a casación, que sería el Tribunal Superior, que esto significa que se va a Sucre. Y en Sucre va a estar medio año más. Y hasta que vuelva de Sucre, se ejecute la sentencia y todo lo que viene con ello, ya han pasado varios años. Y bajo ese aspecto, el trabajador sigue ganando su sueldo. ¿Qué significa? Que si este trabajador ha ingresado a trabajar con 2.000 bolivianos, va a salir con un sueldo de unos 8.000 o 10.000 bolivianos. Y todo eso se nos acumula y tenemos que pagarle al trabajador. En caso de que yo lo reincorpore al trabajador y no le he pagado al trabajador, él va a seguir pidiendo el cumplimiento de la sentencia en su totalidad y nos pueden realizar lo que es el embargo de los bienes que tenga la empresa, retención de cuentas bancarias y órdenes de aprehensión en contra del representante legal de la empresa. Es por eso que es muy importante, para que se den cuenta, que dentro de una empresa se debe conocer lo que es el derecho laboral para no vulnerarla. ¿Por qué? Porque si nosotros como empresa no tenemos este conocimiento, los abogados laboristas vamos a seguir las acciones correspondientes en defensa del derecho de los trabajadores y vamos a ocasionar una gran pérdida a la empresa. Doctor Mirko, si se acuerda, yo les había indicado que había 3 falencias que son muy garrafales dentro de una empresa. Una, si se han dado cuenta, dentro de este proceso de ENDE, ha sido el área legal y el área de recursos humanos. Recursos humanos nunca se fijó los errores que estaban cometiendo. El área legal, que podía haber resuelto el problema desde un principio dentro de la primera audiencia que existió, no lo ha hecho. Pero también está el área contable. ¿Qué sucede? Que cuando una empresa está en apuros económicos, determinan votar un determinado grupo de gente o un determinado monto de personas, ¿no? No se ponen a fijar, no se fijan bueno, la persona de contabilidad dice, vamos a votar a 5 personas y con esto nos ahorramos el sueldo de ellos. Pero como empresa, para poder despedir, debo tener el bolsillo suficiente para pagarle a los trabajadores hasta el último peso. ¿Qué significa? Cumplir con todo lo que se les debe para evitar una demanda laboral o inclusive una demanda de reincorporación. El otro aspecto que vemos también es que muchos del área contable o administrativa
mayormente dentro de lo que es, perdón la palabra, la ignorancia de los derechos laborales, cometen muchos atropellos, les bajan el sueldo a los trabajadores, los hacen mover de área o les hacen hacer trabajos para los que no han sido contratados. Bajo ese aspecto, cuando yo le bajo el sueldo queriendo tener más margen de ganancia para la empresa, ya estoy vulnerando el derecho del trabajador y estoy cometiendo un despido indirecto del trabajador. Esas son las tres falencias que hacen que una empresa llegue a cerrar sus puertas, a quebrar mayormente. ¿Por qué? Porque han tomado decisiones fuera de la norma que les han ocasionado falencias económicas insuperables. Bueno, ahora vamos entonces, Doc, a la otra parte, la parte desde el empresario. ¿Cómo, qué hacemos, qué estrategia podemos compartir con los chicos? ¿Cómo vemos el tema del derecho laboral como abogado, digamos, de la empresa, como asesor de la empresa? ¿Qué hacemos? A ver, cuéntenos. Bueno, como asesor de empresas, también he estado como asesor de una empresa china y es algo muy interesante porque es por tomar la asesoría a esta empresa o por hacer la asesoría a esta empresa, he sido vetada por casi medio año del Ministerio de Trabajo. He tenido muchos contratiempos por esa asesoría, pero no me arrepiento eh, porque aprendí a lo que es también defender a la empresa, pero también aprendí bajo este asesoramiento a crear sindicatos con bases fuertes, como también a desmembrar sindicatos. Entonces, me sirvió de mucho para aprender. Como asesoría de empresas, siempre se revisa cada uno de los aspectos de los casos de los trabajadores y en caso de realizar un despido masivo, justamente porque les comento, ¿no? En esta empresa eran 4 tiendas, había flujo económico interesante y las trabajadoras, una de ellas empezó a organizar un sindicato que evidentemente nació bien a la vida legal el sindicato, pero tenía muchas falencias en el área de su mesa directiva, donde de forma arbitraria la que llegaba a ser la secretaria general tomaba decisiones sin consultar a sus bases. Bajo estas decisiones que ella ha ido tomando, ha ido iniciando denuncias en el Ministerio de Trabajo, que venían pues de forma, ella presentaba la denuncia hoy día, en la mañana, en la tarde ya estaba la citación a la empresa. Y cosa que no ocurría con la denuncia de otros trabajadores o de otras áreas, de otras empresas, ¿no? Entonces, teniendo yo el conocimiento en el área legal laboral, en mi oficina me piden la colaboración justamente con esta empresa y empiezo a ver las falencias que había. Uno, me percaté de que si el sindicato había nacido a la vida, le faltaba quórum. Pero como había muñeca con el MAS, les habían dado la personería en la resolución en el Ministerio de Trabajo, porque en ese entonces se suponía que el gobierno y el Ministerio de Trabajo estaban verificando todo lo que hacían las empresas chinas en Bolivia y esta empresa les servía a ellos como un chivo expiatorio. Entonces, cualquier cosita era causal de denuncia y de amonestaciones dentro del Ministerio de Trabajo. Yo, para poder ir zanjando esto y viendo de que ya en el momento que había asumido esta asesoría, la empresa ya había perdido mucho dinero por las multas que se tenía que cubrir al Ministerio de Trabajo y, bueno, por todos los derechos que también se tenía que cumplir con los trabajadores. Y yo les sugerí ir cerrando una por una las tiendas. Hemos visto cuáles producían menos y en cada tienda yo identificaba cuál era el personal más conflictivo y qué personal me valía la pena que estuviera bajo nuestros servicios, que nos prestara sus servicios. Entonces, haciendo estas identificaciones, yo les decía, hay que tener uno, el bolsillo para despedirlas. Yo sacaba la liquidación de cada una de ellas hasta el último centavo, ¿no? Y
les mandaba el memorándum de despido, agradeciéndoles. Evidentemente, todas ellas habían entrado con un contrato verbal, evidentemente tenían un contrato indefinido, pero les explicaba de que la tienda por motivos de producción iba a cerrar y que como no tenía espacio para poderlas acomodar en las otras tiendas porque ya tenía el personal específico, entonces no las podía llevar o reacomodar. Por tal razón, les decía, no, más bien aprovecha en este momento que tengo la billetera completa para pagarte todos tus beneficios. Si gustas, anda al Ministerio de Trabajo y hazte sacar tu liquidación y vas a ver que te estoy pagando todo lo que en derecho corresponde y te corresponde. Evidentemente el sindicato se moviliza y nos hace una denuncia por reincorporación también, ¿ya? Porque pedían que se las reincorpore a las trabajadoras. Mientras ellas estaban yendo a hacer su denuncia, yo ya había cerrado el trato con la tienda, les había indicado que nos íbamos a ir. A las 2 horas que ellas volvían a esa tienda, ya estaba vacía, ya no había nada. Y se iban a la tienda matriz a dejarnos la citación del Ministerio de Trabajo. Dentro del Ministerio de Trabajo, ya llevando a cabo la audiencia, yo explicaba, porque esas veces se venía lo que era la Central Obrera Departamental, que apoyaba este sindicato, y pues era una agresión verbal increíble porque me estaban viendo sentada en el otro lado, no estaba ya yo representando al trabajador, sino al patrón, a la empresa. Y les decía que no podía reincorporarlas porque no tenía el espacio y porque la tienda había tenido que ser cerrada porque no sabíamos cómo pagar más, que habíamos tratado de hacer todo lo posible por conservar las fuentes de trabajo, pero que esto ya se vuelve insostenible. Razón por la cual yo les ofrecí hacerles el pago hasta el último centavo. Evidentemente el Ministerio de Trabajo se niega, ya, porque tiene esa facultad de poderme aceptar realizar los pagos de las planillas ahí en el ministerio. Yo tuve 2 formas para hacer, viendo a las chicas su necesidad, viendo de que tenía la plata en mano, que los montos que les íbamos a liquidar no eran poquitos, el monto más pequeño era de 15,000 bolivianos. Entonces les dije, bueno, si el ministerio no quiere aceptar que yo les pague a ustedes en este momento, yo lo hago con un documento privado con reconocimiento de firmas ante un notario. Muchas de las chicas dijeron, sí, yo ya no quiero reincorporarme, si no hay dónde reincorporarme, ¿a qué tienda voy a ir? Entonces yo quiero que me paguen mis beneficios. El sindicato se movilizó, las amenazó, las coaccionó. El Ministerio de Trabajo les dijo que no les iba a aceptar una nueva denuncia. Entonces, en ese aspecto, me tuve que ver obligada a pagarles mediante un notario, ¿no? Con un documento privado. Y las que no me querían aceptar el pago, yo les hacía el pago vía judicial, con depósito en juzgados. Ese es un proceso judicial ya. Entonces, de esta forma, he logrado que la empresa vaya reduciendo el personal y si bien hemos tenido que hacer un gasto económico al momento de despedir al personal, me he asegurado que en el momento de pagarles, se les pague absolutamente hasta el último centavo. Que las chicas pongan por escrito que renunciaban a la reincorporación y que querían ante el Ministerio de Trabajo y eso ya libraba a mi empresa o a la empresa a la que estaba representando de que pudiera tener sanciones económicas o multas económicas dentro del Ministerio de Trabajo por vulneración a los derechos sociales, ¿no? Entonces, esa ha sido una forma en la que yo he visto de asesorar a la empresa. Poco a poco he ido cerrando otra tienda, he ido cerrando otra tienda más y mi personal se redujo en cada tienda a 4 personas en específico. Les voy a explicar, cuando hay personas dentro de los que son los sindicatos, estas gozan pues de lo que es la protección sindical, ¿ya? Del fuero sindical, que las protege mientras están cumpliendo su periodo sindical, que puede ser de 1 año o 2 años, y una vez que ha terminado este periodo sindical, por 1 año más.
Yo había logrado convencer a varias del sindicato de que se vayan. A otro tanto también había logrado convencerles o les había hecho ver el error, ¿no? De su secretaria general. Evidentemente ellas reconocían de que ella había ejercido un acoso constante en contra de la empresa, la cual ellas vieron que se han cerrado tiendas, se ha reducido el personal, tampoco estaba entrando mucho dinero ahí en las tiendas y se tenía que ver la forma de poder juntar para el alquiler, para los pagos de las chicas, para hacer traer la mercadería desde China, para que produzcan los negocios, ¿no? Y ellas ya estaban viendo en riesgo su estabilidad laboral, que es lo que yo me encargaba de hacerles ver. También en esta asesoría me encargué de que la empresa empezara a cumplir con todo lo que eran los derechos de los trabajadores, los seguros en la caja, los aportes en la AFP, reconocer las horas las multas y atrasos, cómo se les entregaba las multas y atrasos a los trabajadores a fin de año, todos estos aspectos para que la empresa también deje de vulnerar los derechos de los trabajadores, porque tienes que hacer que la empresa cumpla con las leyes sociales, como que también los trabajadores trabajen de forma tranquila y hagan todo lo que tú necesitas que hagan dentro de la empresa. Tú les cumples y ellos tienen que cumplirte a ti y tienes que saber hablar con ellos para que hagan todo lo que tú quieres. Un sindicato que en su momento era tan fuerte que estaba deshaciendo toda una empresa china, la estaba poniendo de cabezas, he logrado de que se dé la vuelta y el sindicato más bien quiera proteger su fuente laboral, proteja al chino y más bien haga lo que necesitábamos que haga, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, me encargué de que la empresa pudiera cumplir. Hablé también con el contador, quien, por eso les decía, en su magia de querer tener las mayores utilidades y todo lo demás, no les pagaba el bono de antigüedad a los trabajadores. Aspecto que evidentemente era ya un proceso para la empresa. Y yo al momento de hacer la liquidación de cada uno de los trabajadores calculaba hasta eso, hasta el último centavo, para que no me vengan con ningún proceso de ninguna índole, que salgan de la puerta con su carta de agradecimiento, su certificado de trabajo y no vuelvan más. Ahorita se tiene funcionando, sigo siendo en realidad asesor legal de esa empresa, se tiene funcionando 2 tiendas, cada uno con 4 personas, pero todo lo que es el personal antiguo ya no está. A esta secretaria del sindicato, que era la parte más dura de todo, porque gran parte ya estaba a mi favor, le encontré una falencia, que dentro de lo que era su pliego de peticiones que ellos hacen cada año para pedirte los derechos, para pedirte que hagas ciertos cumplimientos con ellos, empezó a vulnerar lo que era la honorabilidad del gerente general. Y esa es una de las causales de despido dentro de la Ley General del Trabajo en su reglamento, que también está dentro del artículo 9 del reglamento de la Ley General del Trabajo, en la cual tú no puedes injuriar en contra del personal o de tus superiores, no los puedes agredir físicamente, no puedes robar, son varios aspectos los que hacen que puedas tener un despido justificado. Y yo me agarré de ese aspecto y le inicié un proceso penal por injurias en contra del gerente general. Cosa que cuando ella vio que ese proceso penal se iba a ganar, ella pidió vacaciones y de sus vacaciones no volvió más. Yo la llamé, presenté al Ministerio de Trabajo mis memoriales indicando de que la trabajadora no estaba viniendo y que ya eran 6 días consecutivos que no venía a trabajar, por lo cual era abandono de su fuente de trabajo. Ella al poco tiempo presenta su denuncia por acoso laboral. Pero mi sentencia en el área penal ya había salido en contra de ella y antes de que yo la despida a ella desapareció. ¿Qué significaba si yo como empresa la despedía bajo esta causal? Que ya no le pagaba el desahucio y que también, como existía un proceso penal, yo podía afectarla en 1/3 de su quinquenio. Bajo ese aspecto, ella evidentemente queriendo no perder estos aspectos, desaparece y presenta su denuncia por acoso laboral.
Yo la llamé para que cobre sus beneficios sociales, a lo cual no vino la trabajadora y le hice un depósito judicial. La hice notificar en su domicilio, ella ha cobrado sus este monto que le hemos hecho con depósito judicial y evidentemente en este momento tengo una contrademanda dentro del ministerio o dentro de los juzgados laborales por recálculo de beneficios sociales. Evidentemente lo han inflado hasta la luna, pero no tiene asidero legal. ¿Por qué? Porque el rato que ella vaya al término de prueba, lo que ocurre es que en un proceso de esa índole, yo presento mi demanda, se notifica a la otra parte tiene 5 días para contestar, dependiendo de cómo conteste, se agarra y nosotros le pedimos al juez de que se haga la apertura del término de prueba toda vez que la relación laboral está trabada, no se puede llegar a un acuerdo. El juez te llama a una audiencia de conciliación, si no se concilia dentro de esta audiencia, se hace una apertura de un término de 10 días de prueba. Durante estos 10 días el juez nos pone unas preguntas, ¿ya? En las cuales él tiene dudas y tanto el trabajador como el patrón tienen que demostrar los aspectos que han vertido durante la demanda y la contestación de la demanda. Como empresa, evidentemente, yo tengo cómo demostrar que se le ha cumplido con los pagos de sus bonos de antigüedad, que al momento de hacer la liquidación también se ha recalculado el bono de antigüedad, que se le ha pagado, es que le ha cumplido con todos los beneficios que tendría que haber tenido la trabajadora. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo demuestro que realmente como empresa he cumplido con mis planillas de sueldos visadas por el Ministerio de Trabajo? Más las planillas que he pagado a la Caja Nacional, que tienen que ser legalizadas, copias legalizadas, más los pagos o los aportes que he hecho a la AFP, también con copias legalizadas, y de esa forma demuestro que he cumplido en ese aspecto. Ahora, dentro, digamos, para demostrar por qué la trabajadora o por qué se la ha desvinculado o cuáles son los antecedentes que tenía, ya tengo la sentencia penal en contra de ella y en la cual la declaran culpable, ¿no? Por el delito de injurias en contra del representante legal de la empresa. Bajo ese aspecto, como empresa, me he encargado de ir cubriendo, ¿ya? De ir cubriendo las falencias que también tenía la empresa. Me he encargado de que el área contable no vuelva a intentar interpretar el derecho a su mejor parecer, porque lo único que nos ha ocasionado ha sido un daño económico grande. ¿Qué significa? Que si yo no pago el bono de antigüedad o hay algo más que les voy a decir, la Cámara de Comercio maneja una ley que sacó Goni, en la cual le dice, ¿no? O un decreto supremo en la cual dice de que si la empresa no es productiva, se le debe pagar al trabajador solo sobre un salario mínimo nacional debe realizarse el cálculo de su bono de antigüedad, lo cual es totalmente errado, señores. ¿Por qué? Porque los contadores o la empresa o el contador toma en cuenta y veces ese decreto y se olvida los demás aspectos, que en el momento en el que el trabajador pueda realizar una demanda en contra de la empresa, como abogados pueden buscar, pueden encontrar la información que necesitan y demostrar que esta empresa es productiva y hacer que se haga el recálculo sobre 3 salarios mínimos nacionales, lo que es el bono de antigüedad. Si en ese momento yo tenía que pagarte 10 pesos por tu bono de antigüedad, pero el contador ha puesto que te pague 2 pesos, ya van 8 pesos en contra de la empresa, que van creciendo y creciendo con los años, que hacen que un monto, por decirles, se lleve inclusive hasta unos 60,000, 70,000 solamente en bonos de antigüedad que no se han pagado bien, o bien que no se han pagado, o bien que han sido mal calculados. Entonces, como empresa realmente tenemos que ver todos estos aspectos que tienen que estar acorde, digamos, a lo que es el derecho laboral para no tener contratiempo como empresa. El área legal tiene que tener el conocimiento pleno para poder ver cómo defender a la empresa ante el trabajador. Como yo tenía el acoso por parte del sindicato y del Ministerio del Trabajo por la presión política que existía en ese momento contra las empresas chinas, entonces busqué las mejores salidas alternativas.
no me permitían pagarles, hacer la liquidación en el Ministerio de Trabajo, perfecto. Ya sea les pagaba con reconocimiento de firmas con un documento privado ante notario público o les hacía sus depósitos judiciales. Y de esa forma yo me iba deslindando del trabajador. ¿Y qué es lo que necesita en momentos la gente? Plata en mano para poder solventar sus gastos, para poder inclusive establecer un negocio, porque los 10,000 o 20,000 o lo que tú le vayas a liquidar en ese momento, le da para poder subsistir un buen tiempo, mientras se encuentra trabajo o mientras ve qué va a hacer, ¿no? Durante el tiempo que va a quedar cesante. Estas son, digamos, las estrategias que puede usar una empresa para defenderse de lo que son, digamos, los procesos o las denuncias por el ámbito laboral. Para mí, como abogado laborista también, ese es una de las formas en las que yo tengo de ganar en los juzgados. Al final de este término de prueba, cuando yo ratifico mis pruebas y presento más pruebas y justifico todo como trabajador lo que estoy pidiendo, siempre pido, señor juez, solicito se conmine a la empresa demandada a que presente sus planillas, aportes a la AFP y pagos a la Caja Nacional visados por el Ministerio del Trabajo. Como no tienen cómo demostrar y no pueden presentarlo visado por el Ministerio de Trabajo, entonces gran parte de la prueba es a favor mío como trabajador y en contra de la empresa que no ha podido demostrar que les ha pagado. ¿Por qué? Porque para un proceso laboral no se toma en cuenta un cuadernito que yo le haga firmar al trabajador todos los días que entre. Tiene que ser un cuaderno visado por el Ministerio de Trabajo, donde realmente el horario de entrada y de salida del trabajador sea regularizado. Y si este no viene, yo lo tarjo, no vino, y si me presenta una demanda, yo tengo cómo demostrar. ¿Por qué? Porque mi cuaderno de asistencia o mi sistema biométrico está visado y autorizado por el Ministerio de Trabajo. Doctora, bueno, nos hacen aquí una pregunta. ¿Qué es asidero legal? Nos preguntan por el chat. ¿Qué es asidero legal? Y ya, bueno, tal vez entonces lo he expresado un poco más. Es la base legal, ¿ya? En la cual yo me apoyo para poder solicitar, es en algún artículo, en alguna ley vigente en la que yo me pueda apoyar para pedir ciertos derechos o para pedir cierta información. Es mayormente, se expresa de esa forma en realidad. Es la base legal que yo necesito tener para realizar cualquier acción. La base legal, bueno, una norma, un artículo, algo, digamos, un artículo específico en el código de laboral, qué sé yo. A ver, un poquito para ir redondeando esta situación, que me parece bien interesante porque es a lo que menos pelota se les da, que es a esto del asesoramiento empresarial legal. Bueno, en el tema de que hay mucha situación, sobre todo en las micros, de que se trabaja en familia, ¿no? Son parientes los que están trabajando. ¿Qué dice el Código Laboral sobre esto? O sea, digamos aquí, bueno, yo tengo mi micro, estoy casado con la María Elena trabajamos con ella, nuestra hijita, la Abril, trabaja con nosotros y está también mi otra hija, la Pamela. Entonces, somos una familia y bueno, yo soy medio gruñón y las exploto ahí a la María Elena, a mi mujer, a mis dos hijas. ¿Cómo ve esto el Código Laboral, doctora? Bueno, toda vez que, digamos, usted llega a ser la cabeza de la microempresa y, bueno, es quien, digamos, realiza los cobros, los pagos y evidentemente está incursionando en lo que es la violencia laboral. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros, la persona puede ir a presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo, una, por acoso laboral, dos, por vulneración a sus derechos, pero más que todo por violencia laboral. Mayormente estas denuncias se las presenta primero dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, que es un ente conciliador. O sea, el Ministerio de Trabajo tenemos que entender que siempre es un ente conciliador. El único momento, digamos, que el Ministerio de Trabajo puede emitir una conminatoria es en las reincorporaciones.
en los demás temas incurre como un ente conciliador. En este aspecto, si se verifica que hay lo que es la violencia laboral, entonces se citará a ambas partes, se tratará de llegar a un acuerdo y se multará también a la empresa porque está incumpliendo, está vulnerando un derecho. Y si nosotros nos portamos un poco más malitos los abogados, yo le mando a la empresa una inspección laboral para que vean, incluso así sea una microempresa, las condiciones de funcionabilidad que existen en las empresas. Eso es, de ese aspecto se podría ver, digamos, ¿no? Ahora, Doctor, a pesar de que digamos, es mi familia, a pesar de que es mi familia con la que estamos trabajando, eso no le interesa a la ley, ¿no? Hay un no. artículo que creo que especifica. A ver, cuéntenos un poquito más. Ya, lo que ocurre es lo siguiente, en este aspecto, digamos, de trabajar entre familia, esto mayormente se ha visto como nepotismo, ¿no? En muchas de las empresas grandes como Entel y EPFB, eh, de muchas, o sea, varias, evitan lo que es tener el nepotismo. ¿Qué significa? Que estén trabajando ahí mismo el hermano, el primo, el sobrino, la esposa. Cuando por decirle, si yo estuviera trabajando en Entel y el doctor también, nos conocemos y nos casamos, entonces uno de los dos tiene que renunciar a la empresa. No puede existir el nepotismo. Pero en este aspecto, como es una microempresa, es chiquita y tal vez no puede contratar mano de obra de trabajadores externos y lo hacen entre familia, se sobreentiende que debe existir un margen de respeto entre todos los que están llevando esta microempresa. Entonces, por eso que se llega a hacer una denuncia por violencia laboral. Ok, doctora, gracias. Esos son elementos importantes porque mucha de nuestra cultura microempresarial, y por qué no decirlo empresarial, va por ese nivel, ¿no? Va por el nivel muy familiar. Somos los collas, y por qué no también los cambas somos así, o sea, iniciamos con el grupo de la familia, porque pensamos de que es un tema más, hay más seguridad, digamos, y no es tanto así. No es tanto así, la ley es muy clara en esto, es muy clara. Vamos con otro problema. ¿Qué pasa con algún trabajador que es medio malcriadito, medio que no, o sea, es de estos que, bueno, siempre existen, de estos que son medio revoltosos y de que en vez de producir vienen a hacer, a molestar, a estropear? ¿Qué estrategia podemos utilizar, doctora? Bueno, para que una empresa pueda reaccionar ante este tipo de actitudes de los trabajadores, es importante que cuente con un reglamento interno. ¿Qué significa? Que un abogado, entendido en la materia laboral, les ayude a elaborar un reglamento interno en el cual basamos les damos las pautas a los trabajadores, sobre todo, de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Qué puedo hacer yo como empresa? ¿Cómo puedo manejar los procesos internos en contra de los trabajadores? Los plazos que tienen para responder, yo como empresa para responder y todo este aspecto. Este reglamento interno debe estar de acuerdo a la normativa legal vigente. ¿Qué significa? Por ejemplo, Cotel tiene su reglamento interno, pero el mismo es obsoleto. ¿Por qué? Porque ha sido creado cuando estaba la anterior Constitución Política del Estado. ¿Por qué ha quedado obsoleta? Porque no está de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado. Si yo tengo mi reglamento interno, está visado por el Ministerio de Trabajo, está de acuerdo a la normativa legal, yo puedo dentro de este reglamento interno tener los artículos suficientes para poder ver o determinar cuáles son las causales para una llamada de atención del trabajador. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Entel para la empresa Adeco, si nosotros cometíamos 3 faltas, ya sea, digamos, de contestar mal el teléfono o cualquier aspecto, se nos hacía 3 llamadas verbales. Y ya para la cuarta no era pues una llamada verbal, ya me la daban escrita y lo anotaban en un cuaderno.
Y si yo seguía acumulando llamadas escritas, ya me daban un memorándum de llamada de atención. Esos son los aspectos en los cuales nosotros podemos ir viendo los mecanismos de poder regular el comportamiento de los trabajadores dentro de la empresa y también regular el comportamiento de la empresa con los trabajadores. Para toda empresa, ya sea una micro o que esté, digamos, por bajo de 10 personas, no necesita un reglamento interno. Pero si ya tenemos una micro que está empezando, por decirles, de 20 personas para arriba, sí es necesario tener un reglamento interno, porque para poder regular la situación tanto del patrón como del trabajador. Ok, gracias, doctora. Bueno, ya estamos en la última parte, ya estamos a 7 minutos y esto se termina. Yo quiero, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Creo que sí, tenemos aquí un chat. A ver, vamos a compartir. Doctor, dice una consulta. Todos los contratos de servicios firmados por el empleador y trabajador son válidos para el Ministerio de Trabajo, dice ahí María Elena. Bueno, los contratos para que sean válidos ante el Ministerio de Trabajo tienen que ser visados por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa? Que cuando yo contrato a una persona, el contrato también tiene que estar de acuerdo a la normativa legal, no puede vulnerar los derechos del trabajador, tiene que estar visado por el Ministerio de Trabajo y aparte tengo que darle una copia también al trabajador. Entonces, bajo esos aspectos, recién es válido si está avisado por el Ministerio de Trabajo. Si no está avisado por el Ministerio de Trabajo, no es válido. Qué importante esa aclaración. Estamos con el micrófono abierto. Si tienen alguna pregunta, por favor, el chat también está habilitado. Ya estamos a 6 minutos que termina esta pequeña charla. Kevin, querido, dime, Buen día, hermano. doctor. Buen día, Buen buen día, día. doctor. Buen día, doctora. Una consulta acerca que han hablado de las empresas, bueno, las microempresas familiares, ¿no es cierto? Pero esas microempresas sí o sí tienen que estar constituidas porque algunas no las constituyen. Sigue siendo la ley y la norma similar para ellas, de todas formas, porque no están registradas tal vez en fondo empresas, solo tal vez son negocios familiares, como usted dice. En teoría no tienen ningún contrato válido, no están ni siquiera registrados para impuestos, de ninguna manera. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo que ocurre es que estas microempresas, como te digo, puede que trabajen de forma familiar o también hayas contratado a un trabajador. Y si tú no cumples con lo que son las disposiciones del Ministerio de Trabajo como mínimo, sí tienes penalidades que cumplir dentro del Ministerio de Trabajo. Todas las empresas, así por más chiquitas que sean, así tengas tu empleada doméstica en tu casa, debes cumplir con la Ley General del Trabajo. Debes estar de acuerdo a la normativa, debes estar de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Trabajo también. Entonces, sí te implican multas por no haberte registrado, por tener personal trabajando, digamos, vulnerando los derechos sociales. Entonces, sí, tienes que estar dentro de la norma por más chiquito que seas, así seas una empresa de una sola persona. Y eso es muy importante, ¿no? Algunos ves que eso que decía el Kevin es bien cierto, ¿no? Pensamos que como estamos en familia nos vamos a limpiar los trapos, digamos, y no es así. La normativa es una cosa brutal. Hay otra pregunta, por favor. Tenemos micrófono abierto, también el chat. No sé, chicos, gracias, Kevin, por la participación. Mariana, igual. No sé quién. Estamos a 4 minutos. Ok. Bueno, yo quiero darle las gracias a la doctora María Tatiana Rojas. Muchísimas gracias por la experiencia. Creo que ha sido importante, porque esa es la idea. La idea es ver qué está pasando y con qué nos vamos a enfrentar en el laburo, en la pega. Muy bien. Antes de que terminemos, doctor, decirle lo siguiente. En este momento en la empresa china, yo para no tener mucha carga económica con los trabajadores, he optado por contratarlas por el lapso de un año. Solo se las contrata por un año. Se les cumple y se les va a pagar todo lo que se les tenga que pagar dentro de ese año y
termina el contrato y no las vuelvo a contratar más, traigo un nuevo personal. Es una estrategia que se puede usar para evitar que crezcan, digamos, los demás derechos colaterales que se van ganando con el lapso del tiempo, que se llaman derechos adquiridos. Doctora, una última pregunta. Iván nos pregunta, dice, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen un acuerdo verbal? Eso es lo que estábamos hablando más o menos hasta al principio. Es terrible eso. A ver, tenemos 2 minutos. Mira, dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, les había explicado, hay dos formas reconocidas del contrato verbal, o del contrato, mejor dicho, que es una de la forma escrita y el contrato verbal. El contrato verbal tiene mucho peso, ¿ya? Lo que la empresa no pueda demostrar a su favor para defenderse es a favor del trabajador. Entonces, tiene un peso, inclusive está mucho más que un contrato escrito. ¿Por qué? Wow. Porque se asume que la empresa ha asumido todas las responsabilidades que conllevaba un acuerdo verbal. Listo, chicos. Espero que, bueno, esta charla, como siempre, sea para bien de su preparación profesional, de los temas que van a poder ver cuando les toque ya estar en el medio de trabajo como administradores, como parte de empresas o como también como parte de un empresario, de una empresaria que va a empezar a desarrollar sus iniciativas y bueno, va a confiar en el país para desarrollar su empresa. Yo quiero nuevamente agradecer a la doctora María Tatiana por su tiempo. Muchísimas gracias también por su gran experiencia, que eso es lo más importante. Y bueno, gracias chicos, les agradezco muchísimo. Va a ser hasta la próxima, hasta el martes. El martes vamos a coordinar conmigo y el siguiente jueves tal vez vamos a coordinar con la doctora María Tatiana para ver una segunda parte, para también seguir abordando este tema que es muy interesante sobre los derechos sociales, seguridad social y demás elementos. Ok, yo les agradezco, gracias doctora, gracias chicos y muy buenos días, que tengan un día maravilloso, que sea con mucha luz a pesar de que sea nublado y gracias y chao. Chao y buenos Muchísimas días. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.